Colombia inicia un nuevo proceso de diálogo con la guerrilla. El presidente Santos espera que la iniciativa dé por finalizado una larga historia de fracasos. El inicio de un nuevo diálogo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla en actividad más antigua de Latinoamérica, es el último intento de un largo y fracasado camino para terminar con la violencia política que tiñó el país a lo largo de los últimos años. Quiero manifestar la movida del presidente Juan Manuel Santos, fiel a su manual del estadista pragmático, fue precedida por contactos sigilosos, apoyados por Cuba y Venezuela, gobiernos distantes del pensamiento liberal de Santos, pero aliados en esta circunstancia histórica. El propio presidente confirmó la negociación en marcha y lo hizo señalando los errores de intentos anteriores. Se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto. Quiero manifestar claramente a los colombianos que los acercamientos que se han hecho y los que se hagan en el futuro se enmarcan en los siguientes principios rectores. Primero, vamos a aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Segundo, cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto, no a su prolongación. Y tercero, se mantendrán las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional. Santos sabe de qué habla. La historia de Colombia está plagada de muertos y de intentos fallidos para que la guerrilla deponga las armas y se integre a la vida política del país. El primer intento, fracasado, tuvo lugar a fines de la presidencia del liberal Julio César Turbay en 1981. El siguiente fue en 1982 con el conservador Belisario Betancur en el gobierno, pero tampoco prosperó. En aquellos convulsionados tiempos, unos 6 grupos armados tenían en jaque al gobierno. Los más importantes eran, además de las FARC, el EPL, Ejército Popular de Liberación, el Ejército de Liberación Nacional y el M-19, primera generación de la guerrilla colombiana. El gobierno de Virgilio Barco, que se inició en 1986, tuvo un solo logro parcial, la ley de amnistía. La normativa garantizó la desmovilización del M-19, un grupo que había realizado la operación de toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, que terminó con 98 muertos tras la ofensiva con la que el ejército intentó retomar el edificio. El proceso continuó en 1991 con César Gaviria. Tras un parcial acuerdo de paz se desmovilizaron el Ejército Popular de Liberación y un grupo menor, el Quintín Lame. En 1994 asumió la presidencia Ernesto Samper y las esperanzas abrieron una nueva página con la designación de Carlos Holmes Trujillo como alto comisionado para la paz. Las conversaciones se iniciaron debatiendo por la zona de Uribe en manos de la guerrilla. Pero entonces estalló el escándalo del Proceso 8000, que desnudó el apoyo económico de los narcos a la campaña del presidente. Una limitada investigación, encabezada por el propio oficialismo, dejó a Samper libre de culpa, pero el intento de paz quedó herido de muerte. Posteriormente, entre 1998 y 2002, el presidente Andrés Pastrana se sumó al listado de frustraciones tras fracasar su acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional. Luego llegó Álvaro Uribe y un tiempo en el que el diálogo se contó entre las víctimas. El antecesor de Santos privilegió la relación con Estados Unidos en desmedro de Latinoamérica y armó, con su apoyo, una amplia ofensiva militar contra la guerrilla financiada con los fondos del Plan Colombia. Algunos acuerdos humanitarios sobre el final de su mandato, gestionados por los gobiernos regionales y con la mediación de la senadora Piedad Córdoba, lograron avances y la liberación de rehenes en manos de las FARC. 2 episodios se destacan en su estrategia de exterminar militarmente a las FARC. El territorio ecuatoriano ha sido bombardeado y ultrajado intencionalmente por parte de un gobierno extranjero. Uno de ellos, el asesinato de Raúl Reyes el 1 de marzo de 2008,
con un bombardeo en territorio ecuatoriano, lo que generó una enorme crisis diplomática con Ecuador y Venezuela que puso en riesgo la paz regional. El otro, el 2 de julio de ese mismo año, cuando una operación militar encubierta, liderada por el hoy presidente Santos como ministro de Defensa, rescató a la ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC 6 años antes. A la sucesión de estos golpes lanzados por el gobierno se sumó la muerte de su fundador, Manuel Marulanda Vélez, por causas naturales en marzo de 2008. Y ya durante la presidencia de Juan Manuel Santos, sendas operaciones del ejército acabaron con dos figuras centrales del secretariado, la conducción colegiada de la guerrilla. Jorge Briceño Suárez, conocido como el Mono Jojoy, en septiembre de 2010, y Alfonso Cano, en noviembre de 2011. Por eso, la actualidad de la guerrilla no es un dato menor al evaluar el momento en que Santos busca un acuerdo de paz que presume definitivo. Algunos análisis señalan que las FARC aceptan estas conversaciones en razón de la pérdida de su capacidad de combate, de sus principales estrategas y recursos. Pero otro punto de vista afirma que, aunque disminuidas, las FARC siguen teniendo un poder de fuego y movilización capaz de desestabilizar a cualquier gobierno y no están acabadas. En 2008, el ejército colombiano estimaba sus fuerzas en unos 8.000 combatientes. Una disminución significativa, ya que llegaron a contar con más de 20.000 milicianos. Según la ONG Corporación Nuevo Arcoíris, en cambio, contarían en la actualidad con unos 12.000 combatientes. Fuentes del Ministerio de Defensa de Colombia reconocen que la guerrilla, ahora a cargo de Timoleón Jiménez, intenta recuperarse de sus pérdidas y retomar la iniciativa, apoyándose en su larga experiencia adaptativa. En ese contexto, y no es un dato menor, se erige la figura de Santos, dueño de una inteligencia política superior a la de antecesores, reconocida incluso por quienes no adhieren a su estilo pragmático, que le permite tejer alianzas con Chávez, reunirse en La Habana con Raúl Castro y mantener al mismo tiempo un diálogo fluido con la administración Obama. Por eso, y a pesar de esta historia de frustraciones, el acuerdo con la guerrilla está en marcha y tiene pactados agenda, tiempos y condiciones. Será a comienzos de octubre en Oslo. Allí, las partes pondrán sobre la mesa lo que tienen para ganar y perder. Santos, su futuro político y su eventual reelección. Las FARC, una salida digna, lejos de una rendición que afecte una eventual participación en la política sin armas. Yo estaba leyendo acá el documento, el acuerdo que se llama Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que ya se filtró a los medios de comunicación, a pesar que Santos dijo que iban a ser bastante herméticos al respecto. Y es realmente muy interesante porque entablan un diálogo con la FARC nombrándolas como FARC. Nada de guerrilla, insurgentes, terroristas, subversivos y todos aquellos epítetos negativos que utilizaban en la época en que Uribe era presidente, Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa. Y yo recuerdo que en esta misma mesa hablamos cuando Santos fue ungido presidente y nos preguntábamos cómo cambiará él, porque no es lo mismo ser ministro de Defensa del fin de que asumir como presidente. Y yo creo que el contexto regional es muy importante, aunque no está nombrado acá. Participan Venezuela y Cuba. Está UNASUR, aunque UNASUR no participa como miembro de estas negociaciones. Él llevó adelante, Santos, una apertura hacia Venezuela muy importante en lo comercial, las relaciones con Chávez, desmantelaron la posibilidad de una guerra, algo realmente importante, y además incorpora ahora como ministro a Luis Garzón, que fue alcalde de Bogotá, que viene de la izquierda. Sí. Tiene una excelente relación con el alcalde actual de Bogotá, Gustavo Petro, que también es de izquierda. Esto no lo hace a Santos un hombre de izquierda, pero está claro que se desmarca de lo que era Uribe. De hecho, Pedro, lo que hace Juan Manuel Santos, digamos, es un aprovechamiento, una utilización del marco internacional, o por lo menos regional que tiene, un marco que también en su momento Uribe lo tenía también, digamos, si hubiera querido avanzar en este plano, pero por el contrario lo que hizo Santos inclusive provocar una gran eclosión política interna con la ruptura con Uribe. Hoy su principal rival, su principal opositor es nada menos que Álvaro Uribe, por las diferencias que ha tenido y las críticas mutuas que se hacen con respecto a temas como este, como el tratamiento
de la guerrilla, ¿no? En esto también hay un salto muy importante entre lo que significaba Santos, ministro de Defensa, como ejecutor de la política de Uribe, a Santos, presidente, que está desarrollando una política, y en este momento con el propuesta de Tratado de Paz, obviamente diametralmente opuesta a la que desarrollaba Uribe. Yo creo que, digamos, visto desde otro punto de vista, de aprovechar el contexto regional, como decís vos, también me parece verlo desde la perspectiva de que UNASUR está creciendo de tal manera que Colombia no puede quedarse aislado, cada vez se queda más aislado si no toma esa decisión de integrarse pacíficamente, digamos. Y me parece otra cosa que también influye mucho es que el mayor comercio de Colombia siempre fue con Venezuela. Sabemos que Venezuela es monoproductor y necesita muchísimo comercio con Colombia. De hecho, cuando estuvieron Uribe y Chávez tan peleados que Venezuela cortó el flujo comercial, Colombia se resintió mucho, y yo creo que el ingreso de Venezuela al Mercosur, no sé, vos me dirás, Rulo, que sos especialista en esto, me parece que tiene una gran influencia, es decir, de repente en Venezuela puede haber cambios importantes justamente por el comercio con el Mercosur, y Colombia se ve obligado sí o sí a bajar los decibeles de la guerra y integrarse como un país más en el UNASUR. Esa es la impresión que yo tengo. Visto desde el otro lado, es decir, lo que provocó el ingreso de Venezuela al Mercosur para los países integrantes previamente, como Argentina, Brasil, ha sido justamente la gran expectativa de poder entrar en Venezuela y sustituir importaciones que vienen de Colombia. Desde acá está visto como una posibilidad de negocio importantísima. Es de suponer que también a Colombia le preocupa esto porque también está viendo el mismo fenómeno que se puede dar, y en ese sentido es cierto que hay un cambio también de actitud de Colombia con respecto también a su posicionamiento económico en la región. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta que Santos, puesto en camino de una eventual reelección o postulación para una reelección, lo que también está eligiendo es buscar una solución a un problema que tiene demasiados años, como es el tema de la FARC. Elegir un momento donde además militarmente está en una situación de poder frente a la FARC. En vez de seguir con esta guerra, a la FARC le conviene. hasta última instancia, que era lo que proponía Uribe, hasta destruirlas totalmente, lo que hace es decir, un momento de decir, bueno, es el momento de sentarse a negociar porque estoy en las mejores condiciones para negociar. Y por otra parte, es este posicionamiento político que tiene Santos al interior de su país, donde la diferencia, y ahí aparece el otro aspecto, la relación con Estados Unidos. Me parece que la diferencia central que está marcando Santos con respecto a Uribe es que, siendo dos personajes de la misma raíz política, si quiere, Uribe es un personaje que nace a la sombra del poder que le otorgaba Estados Unidos. Era un hombre totalmente funcional a la embajada de Estados Unidos. Santos representa a la oligarquía colombiana, es un hombre por familia de la tradición oligárquica colombiana, y aparece como representando a esos sectores, teniendo su propia política, no tan dependiente del exterior. Pues obviamente esto que está haciendo no le debe resultar muy simpático a Estados Unidos, y mucho menos si lo ponemos en el contexto, como estaba marcando Telma, de buscar otro tipo de alianzas en la región y acercarse más a Latinoamérica y a la UNASUR. Me parece que todos estos componentes se están jugando en forma coordinada, o por lo menos complementaria, para este nuevo escenario que se está dando en Colombia. Yo una de las preguntas que me hago justamente es esa: ¿por qué Estados Unidos, con el Plan Colombia, que asiste, es el tercer país en asistencia, primero Israel, después Egipto y tercero Colombia, que tiene puesto tanta digamos, energía política y militar en Colombia, ¿por qué aceptaría una movida de este tipo? Pero yo pensé en algo que no sé si está relacionado o no, pero se habla mucho, uno de los puntos importantes de este acuerdo es el tema agrario, ¿no? Es decir, porque sabemos que las FARC ocupan un inmenso territorio colombiano y se dice que en ese territorio colombiano hay mucho petróleo. Digamos, la desmovilización y la captura de ese territorio podría ser un negocio impresionante, y creo que por ahí Estados Unidos también puede hacer cálculos de qué conviene más. De todas maneras, no tiene empresas norteamericanas hace décadas que vienen trabajando en el tema petróleo en Colombia. Pero además no tiene necesidad de retirarse, porque por ejemplo en Sotocano, en Honduras, los norteamericanos terminó el conflicto con el sandinismo y los norteamericanos igual se quedaron en las bases. O sea, pueden seguir estando en las bases militares y hacer
hacer de paso negocios nuevos con territorios liberados, ¿no? Ahora, a mí me parece que hay un elemento que, lo tiro como hipótesis, que es difícil de analizar tal vez, pero me parece la importancia de UNASUR, que tiene que ver con el cambio de contexto regional, porque UNASUR como entidad política cada vez avanza más. Recordemos cuando Álvaro Uribe se vio forzado a bajar a Bariloche cuando fue interpelado por UNASUR por el tema de la ampliación de las bases, sí, que después congeló Santos. Uribe no quería venir a dar explicaciones, no, claro, a UNASUR. Y UNASUR va creciendo políticamente, va marcando la cancha en diferentes escenarios. Y está claro que UNASUR hoy está siendo dirigido políticamente por esta heterogénea corriente progresista que hay en América del Sur, y que los que quedan más aislados son Colombia y Chile. No me parece casual la inclusión de Chile como uno de los garantes en estas negociaciones. Ahora Paraguay. Venezuela por un lado. No hay que olvidar, ¿Cómo? No hay que olvidar que ahora Paraguay además. Sí, pero con todos los problemas, aislado, sí, pero es verdad, incluso aislado de Chile y de Colombia por esta situación, incluso de Chile y Colombia, que apoyaron a UNASUR. Sobre UNASUR hay una cosa interesante, no tiene nada que ver con lo de la FARC, pero lo cuento porque escuché, le entrevistaban al corresponsal de Página 12 en Londres y comentaba que esta decisión con respecto a Assange del gobierno británico, es decir, asaltamos la embajada, era no haberse dado cuenta de la importancia del crecimiento de UNASUR. Esto lo comentaba el corresponsal. Es decir, cuando Gran Bretaña se vio que estaban todos los países reunidos apoyando a Ecuador, rápidamente tuvieron que cambiar la política porque no están calculando el peso que tiene a nivel internacional. Yo creo que no lo están entendiendo. Es lo que pasó con Estados Unidos con el rechazo al ALCA. Su gran proyecto continental murió en Mar del Plata. ¿Qué les quedó? Claro. Como gran proyecto. Empezar a firmar tratados de libre comercio donde podían y les costaba. Firmaron algunos que otros, pero con eso está claro que no alcanza. Una última cuestión del acuerdo firmado, o aparentemente firmado. El último punto dice: las conversaciones se darán bajo el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Quedan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué van a hacer estas generaciones acostumbradas a la guerra? ¿Cómo se van a adaptar? Sectores del ejército. Hay muchas preguntas. Creo que va a merecer que lo volvamos a tomar el tema en otro sábado.